Esta reunión está en Madrid. Ya, gente, he de recordar que en la clase anterior nosotros estábamos hablando precisamente de las biomoléculas. Hablamos de algunas biomoléculas que eran inorgánicas, como las sales y el agua, y otras moléculas que eran orgánicas. ¿Qué significa que sean orgánicas? Que precisamente tiene este elemento, el carbono, como elemento principal y de los cuales se articulan todos los demás. ¿Ya? Y en eso nosotros vimos precisamente los carbohidratos y vimos precisamente los lípidos. ¿Alguien está hablando? Ya. Dijimos que precisamente los carbohidratos estaban formados de pequeñas unidades, ya llamados monómeros. El monómero del carbohidrato es el azúcar y vimos precisamente lo que era un monosacárido, un disacárido, un trisacárido, un polisacárido. ¿Ya? Dimos un ejemplo de cada una de ellas, como por ejemplo la glucosa y la fructosa como monosacárido, la lactosa principalmente como disacárido, o la maltosa también, y polisacárido vimos precisamente el, el azúcar que tenían precisamente los vegetales, que era el almidón. ¿Ya? Y nosotros también tenemos una forma de almacenar precisamente azúcar de manera transitoria, y eso se realiza en el hígado, y en el hígado tiene esta configuración y se llama glucógeno, ¿ya? Como la forma en la cual está de alguna manera retenida y almacenada ahí la glucosa, esperando precisamente a que llegue la señal, ya, de una hormona que se llama glucógeno, no se llama glucógeno, ¿así? ¿Se olvidó? Siempre se olvida. No, Insulina. La que tiene la función antagónica a la insulina. No, sí, es el glucagón. Es el glucagón, ¿ya? Que es el encargado de elevar los niveles de azúcar en la sangre precisamente cuando usted está en ayuno. Así se regula el cuerpo mediante una serie de rangos, precisamente buscando el equilibrio homeostático. ¿Usted ha escuchado esa palabra alguna vez? ¿Homeostasis? Sí, la he escuchado, pero no sé qué es. Ya. La homeostasis son todos los procesos que realiza nuestro cuerpo precisamente para mantenerse dentro de unos rangos estables, ¿ya? Y hay serie de variables fisiológicas que tienen que ver con la homeostasis, precisamente el equilibrio de las variables del cuerpo significa homeostasis, como por ejemplo la temperatura. Ya nuestro cuerpo funciona a una cierta temperatura. Si usted tiene 1 o 2 grados más o menos, ya va a tener problemas, ya va a tener mucha fiebre, se va a sentir muy mal, o posiblemente ya va a tener mucho frío y su sangre se va a tender a ser más ácida, etcétera. Va a tener una serie de complicaciones. El pH de la sangre también es una variable que se regula. La cantidad de oxígeno en sangre, por ejemplo, también los niveles de hormonas en la sangre, la concentración de hormonas en la sangre también se regula, ¿ya? ¿Cómo se llaman a todas esas características que se regulan? Eso se llama homeostasis, ¿ya? Y es lo que realiza el cuerpo precisamente para mantenerse vivo. Ahora, volviendo al tema de la biomolécula, en esta clase nosotros vamos a ver las biomoléculas más importantes, si se pudiese decir, o la de mayor relevancia para nosotros los biólogos, que precisamente son las proteínas y los ácidos nucleicos. Eso no quiere decir que los carbohidratos ni los lípidos no sean importantes. Recordemos que los carbohidratos son importantes porque precisamente realizan muchas funciones, ¿ya? En una de ellas está la señalización, otra está, por ejemplo, el producir energía rápida. Ya se realiza precisamente a través de los carbohidratos, cortando las moléculas de carbohidratos precisamente para generar esta molécula de energía química llamada ATP. ¿Ya? Y los lípidos son fundamentales precisamente porque son señaléticas moleculares. Por ejemplo, las hormonas esteroidales, ya todo lo que sea esteroide, lo que sea testosterona, todo lo que sea hormona sexual, tienen un origen lipídico. De igual manera, las membranas celulares. Recuérdese que no existe célula sin membrana.
Eso es súper importante la membrana, y en este caso está formada por fosfolípidos. En este caso, las proteínas tienen funciones específicas, como lo vamos a ver ahora. No es como, por ejemplo, un lípido, un carbohidrato, que tiene distintas funciones. ¿Ya? Por ejemplo, un fosfolípido o los lípidos sirven precisamente para formar la membrana o el colesterol mismo, está entre medio de los fosfolípidos, y también como reservorio energético. Pero las proteínas no. Ya las proteínas tienen funciones específicas, ¿ya? Por lo tanto, son realmente importantes en el funcionamiento de nuestro cuerpo, precisamente las cascadas bioquímicas que se realizan, por ejemplo, en la respiración celular. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado ese término, respiración celular? Yo no. Yo sí. ¿Ya? Recordemos que respiración celular es un proceso que realizan las mitocondrias. Y ahí se la realizan todas las células del cuerpo. Y es precisamente para obtener energía. ¿Energía para qué? Para realizar todo. ¿Ya? Una célula no puede funcionar, no se puede mover, no puede funcionar nada dentro si es que no hay la energía suficiente para poder realizarlo. Esa función específica de producción de energía la realiza precisamente la célula corriente en un organelo llamado mitocondria, y eso se llama respiración celular, que es distinto a lo que nosotros coloquialmente conocemos como respiración a secas. Ya nosotros al respirar, nosotros lo asociamos precisamente al inhalar y exhalar. ¿Ya? Eso tiene otro término en biología, eso se llama ventilación. La respiración celular tiene que ver con un proceso molecular que realizan las células. ¿Ya? En este caso, de nuevo, en la mitocondria. Y los ácidos nucleicos también que vamos a ver hoy día, que son realmente importantes porque precisamente es el código genético, la molécula de la vida está formada precisamente de ácidos nucleicos. Eso no siempre se pensó que era así. ¿Ya? De hecho, la historia es súper interesante de los ácidos nucleicos. Si quieren les doy al final de la clase un video documental para el fanático ya, para que lo quiera ver, es precisamente de la carrera de descubrimiento del ADN, que es fantástica, la verdad. A iniciar la clase, ¿alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿O no? ¿Se entiende, no? Sí, profesor, sí se entiende. Ya, perfecto. Ya, gente. Un poquito de la clase anterior, de los que vimos, los carbohidratos, cómo nosotros los podíamos clasificar como monosacárido, disacárido, polisacárido, una función energética, estructural, etc. Un poquito del repaso anterior, los lípidos, los ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, colesterol, de nuevo, como reservorio energético, como formando parte de la membrana, es decir, un componente estructural, o como un mensajero químico, es decir, hormonas. El objetivo de esta clase es que nosotros podamos comprender de alguna manera las formas de clasificación de las proteínas y los ácidos nucleicos, identificar y comprender los niveles de organización y funciones de las proteínas, y identificar los tipos de ácidos nucleicos, así como sus características y sus funciones. Martín pregunta qué era la diapositiva anterior. Era el resumen de la clase anterior, Martín. Le voy a poner un poquito para que lo vea. De biomolécula orgánica. La de antes era para inscribirse a otro, pero de verdad. Pero ustedes no tienen por qué ver eso, la verdad. Porque ya están en uno. Ya. Ya. Ahora, lo siento. El panel sobre nutrición, precisamente de lineamiento dietético de Estados Unidos. Ya revisa cada 5 años las recomendaciones de los nutrientes precisamente en las dietas. Ustedes saben que la ciencia no es algo fijo, ¿ya? No es algo que nosotros podamos decir, a ciencia cierta, porque no hay nada cierto en ciencias, ¿ya? En ciencias precisamente lo hacemos los seres humanos y va cambiando precisamente de acuerdo a la evidencia que nosotros vamos recolectando en el tiempo. Las explicaciones que daban los científicos o los naturalistas
en el siglo XVII son muy distintas a las que nosotros damos hoy en día. Por lo tanto, la ciencia siempre va cambiando así como su metodología y sus formas de conocer. En un momento se pensó, por ejemplo, que la margarina era más saludable que la mantequilla. ¿Ya? Hoy se sabe que no es así. Y esto ilustra un poquito esto, de que hayan revisiones permanentes sobre los lineamientos, en este caso los dietéticos, súper importante. Ya la gente come todos los días. Por ejemplo, limitar el consumo de azúcares adicionados al 10% total de la caloría, 12 cucharadas para un adulto. ¿Ya? Esto es elimina una recomendación que se tenía por 40 años ya, precisamente, de que eliminar la ingesta de colesterol. Precisamente, ¿por qué? Porque la evidencia científica muestra que en la mayoría de las personas los niveles de colesterol en la sangre no se relacionan con la dieta, sino con la producción en el hígado. Es decir, que usted puede precisamente comer colesterol y no se va a condecir o no se va a relacionar directamente con los niveles de colesterol precisamente en la sangre. Por lo tanto, eso quiere decir que precisamente la ciencia y la investigación científica siempre se va renovando y va produciendo material o insumos para que precisamente organismos como este de Estados Unidos, encargado de la nutrición o de tener una fuente fiable de información para la gente, las cambie. ¿Ya? Un poquito más. A ver. Pregunta PTU. Un investigador ha aislado y purificado una molécula y sospecha que se trata de una proteína. Un experimento adecuado para confirmar la naturaleza de esta molécula es estudiar si A tiene carbono, contiene oxígeno, contiene carbono, tiene un alto peso molecular, es soluble en solvente orgánico o libera aminoácidos después de un tratamiento con pepsina. Este tipo de pregunta es precisamente la que nosotros pretendemos que respondamos al final de esta clase. Entonces, una pregunta que salió precisamente en el ensayo, no, es una pregunta PSU, precisamente del modelo de la 2015. ¿Alguien me habló? Un poquito. Vamos un poquito. Las proteínas. Ya las proteínas son realmente importantes, siempre lo dicen que tenemos que comer más proteínas, tenemos que comer menos carbohidratos precisamente, porque las proteínas son las que tienen las funciones biológicas específicas, ya son las que modulan a través de enzimas muchas veces las cascadas bioquímicas que se producen precisamente en nuestro cuerpo. ¿De qué está formada precisamente una proteína? Una proteína está formada por 5 elementos, ya acuérdense. Es el CHONS, ya. El CHONS está formada, las proteínas están formadas precisamente por CHONS, carbono. A ver, puedo poner aquí, a ver si se ve el lapicito. Un poquito. Controlarlas. Precisamente el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Ya, yo les sugiero que se lo aprendan de esta manera, como CHONS o CHO, precisamente en los carbohidratos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es una mnemotecnia. ¿Ya? Cuando usted le pregunte por proteínas, usted dice, ya, las proteínas son CHONS. ¿Ya? Ahí tiene la mnemotecnia, es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Ahora, ¿cuál es la unidad monomérica de construcción de las proteínas? Son los aminoácidos. Recordemos que precisamente en los carbohidratos era el monosacárido, ¿ya? Y en este caso, en las proteínas son los aminoácidos. El tipo de enlace que se va a formar entre dos aminoácidos se va a formar enlace peptídico. Y las proteínas, nosotros las podemos clasificar de acuerdo a su nivel de organización. Ya no es tan sencillo como como los lípidos o como los carbohidratos. Las proteínas son un poquito más complejas precisamente por la manera en que se produce una proteína y por los plegamientos que ella va a tener, es decir, su disposición, la forma que ella va a adoptar en un espacio determinado dentro de la célula. ¿Qué forma va a tener?
la forma se va a relacionar directamente con la función que va a cumplir precisamente la proteína. ¿Dónde podemos encontrar precisamente las proteínas? La podemos encontrar en carne roja, la podemos encontrar en carnes blancas, en lácteos, en huevos, en legumbres. Gente, cabras, coman legumbres, frutos secos, etc. Ya las proteínas están formando parte de la mayor parte de en alguna parte de los productos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Obviamente los productos procesados muchas veces se les quita las proteínas, precisamente para que haya más azúcar y la gente consuma más porque lo encuentra más rico y no se sacia nunca y sigue comiendo, etc. ¿Ya? Ahora las legumbres son baratas, requieren poca agua, entonces si a usted le interesa cuidar el planeta, le interesa el tema del cambio ambiental y cómo poder paliar los efectos, algo tan sencillo como ingerir más legumbres, comer más legumbres a la semana puede ayudar. ¿Ya? Comer, por ejemplo, menos carne. Ya acuérdese que para que usted pueda comer un pedazo de carne es necesario criar una vaca y alimentarla por 5 años, al menos darle comida por 5 años, darle agua por 5 años, que se vaya creciendo, emitiendo precisamente gases de efecto invernadero por 5 años, y eso a escala industrial precisamente es lo que nos tiene en esta encrucijada como especie, que es sobrevivir precisamente a este cambio climático que nosotros lo hemos acelerado. Ya. ¿Cómo nosotros vemos, o los científicos, cómo representan las proteínas de esta manera? ¿Ya? Esta es una representación tridimensional de lo que sería una proteína. Ya, vamos a la siguiente. Ahora, como habíamos dicho, las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿ya? Ahora, hay aminoácidos, los podemos clasificar en esenciales y no esenciales, ¿ya? ¿Cuáles ustedes conocen, o ustedes conocen cuál es la diferencia entre ambos? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Aminoácidos esenciales? ¿O es primera vez que escuchan el término? No lo he escuchado antes, profe. Primera vez que lo escucho. Igual, primera vez que lo escucho. Ya. Lo esencial o no esencial tiene que ver con la producción de los aminoácidos. Nosotros como seres humanos podemos producir ciertos aminoácidos, ¿ya? Otros, si bien son importantes en nuestro cuerpo, no los producimos nosotros, por lo tanto tenemos que ingerirlos, ¿ya? Y en este caso, los carbohidratos esenciales son los que nosotros tenemos que ingerir, ya precisamente porque nosotros lo tenemos que ingerir en la dieta, precisamente porque nosotros no lo producimos, no producimos este tipo de aminoácidos y por lo tanto nuestros cuerpos muchas veces pueden funcionar de no la mejor manera por falta de aminoácidos esenciales, como por ejemplo la metionina, ¿ya? Quizás cuando vayamos a ver división, replicación, traducción y transcripción, veamos eso, precisamente por qué es tan importante este aminoácido de metionina. En los niños la histidina no se sintetiza, ya por lo que es un aminoácido esencial para este grupo de edad, pero no para los adultos. ¿Ya? Si se fijan, van cambiando los criterios de acuerdo también muchas veces a la edad. Como, no sé si le conté la clase anterior, pero en la biología es realmente difícil poder englobar o decir una frase así como tajante, esto es esto, porque en la naturaleza casi siempre hay algo que se sale a la regla, ¿ya? Por lo tanto es bastante complejo estudiar la biología y es bastante complejo poder afirmar algo también. Usted en ciencia, tiene que justificar todo. Hacer ciencia hoy en día es saber argumentar. Más que hacer experimentos, ponerse la batita blanca, es estar frente a un computador, tener información y saber argumentar, saber escribir, ¿ya? Eso es lo más importante para cualquier ser humano, saber leer, escribir, ¿ya? Y eso
Eso quiere decir que la asignatura más importante siempre va a ser el lenguaje, porque a través del lenguaje usted adquiere información. No sirve de nada que usted haga cálculo y si usted sea, por ejemplo, bueno en matemática y repita una serie de pasos, un algoritmo, ya eso es fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero tener comprensión lectora es mucho más difícil, es mucho más complejo. ¿Por qué cree que hay tan pocos máximos nacionales en la prueba de precisamente del lenguaje? Y tanto en matemáticas, porque obviamente es más fácil las matemáticas. El enlace peptídico, volviendo al tema, es un enlace covalente, ¿ya? Que se forma por un proceso de condensación entre el grupo carboxilo. De nuevo, se repite este grupo precisamente en todos los ácidos, ¿ya? El grupo carboxilo, CO o H, de un aminoácido y un grupo amino, el NH2, de otro aminoácido, el cual libera una molécula de agua. En el mono nosotros lo vamos a ver así, ¿ya? Tenemos precisamente acá tenemos la parte, esto se llama carbono terminal, que es la parte, se fija, en la parte que termina en carbono, la otra parte comienza en nitrógeno, o como usted lo quiera ver, termina en nitrógeno. Nos vamos a fijar en esta parte, en el carbono con CO, aquí no le pusieron OH, ¿ya? Se van a unir estas dos moléculas, aquí está el grupo amino, que es el mismo de acá, del otro aminoácido, se van a formar precisamente el enlace y se va a liberar ¿qué? Una molécula de agua. ¿Por qué? Porque es una reacción de condensación y en las reacciones de condensación precisamente reaccionan estas moléculas y el producto o el desecho de eso es una molécula de agua. A ver si... Parece que tengo que sacar el puntero. ¿No? Un poquito. Creo que tenía que darle control y el clic, si mal no me equivoco. Sí, le estoy dando control, pero no funciona. Estoy haciendo exactamente eso. Hoy, encima ni siquiera me deja editar acá. Profe, yo creo que una imagen. Sí, puede ser. Vale. Sigamos, no perdamos más tiempo en esto. Estructuras proteicas. ¿Ya? Profe. ¿Puede retroceder una? Por favor. Si voy muy rápido, tienen que decirme ya. No hay problema en eso. O si siente que estoy hablando puro chino mandarín ruso, también, interrúmpame nomás. No hay problema con ello. Acá, el enlace peptídico, ¿cierto? Son las Ya, profe, 8. ahora sí. ¿Estamos? Ya. También dijimos que aparte, una característica de las proteínas es que eran jerárquicas, ya tienen una organización en particular, y eso la hacía mucho más compleja que las otras biomoléculas. Las proteínas tienen una estructura tridimensional, es decir, que tienen un espacio 3D, plegamientos, formas, ya en ambas direcciones, en dirección vertical, horizontal, etc. Y puede organizarse en 4 niveles que son independientes, ¿ya? Y esto abarcan desde la unión entre aminoácidos hasta los distintos plegamientos y uniones entre distintas interacciones, incluso de distintos grupos que se vayan uniendo. Aquí nosotros tenemos la estructura primaria. Si se fija, solo es una secuencia. Cada uno de estos puntitos refleja precisamente un aminoácido distinto, ¿ya? Por ejemplo, este glicina, no sé, yo creo que ustedes no lo ven porque es muy chiquitito. Histidina, y aquí hay otro rojo distinto, etc. Bueno, bien, Martín. Aquí Martín dejó el enlace. Vamos a terminar esto y lo vamos a ver. La estructura secundaria, gente, tiene que ver con el plegamiento de esta, precisamente, de esta estructura. Van reaccionando los distintos aminoácidos. Acuérdense que son ácidos, por lo tanto tienen carga eléctrica no neutras, ¿ya? Están cargados positivamente y negativamente, por lo tanto se van plegando.
y al que se pliegan, se van sobreplegando, en este caso la estructura terciaria, y posteriormente se van formando conglomerados ya supramoleculares, como por ejemplo esto. ¿Ya? Y esto es una estructura cuaternaria y consiste en precisamente dos de estas, pues son dos terciarias y otras dos terciarias también. Y eso forma una estructura cuaternaria, ¿ya? Y eso hace precisamente que muchas proteínas tengan un alto peso molecular, sean pesadas. Profe, Dígame. ¿cómo se podría como diferenciar sin, por ejemplo, no sé cómo explicarlo? Por ejemplo, si no apareciera así y como se confundiera de otro, como si hubiera otra manera de diferenciarlos, ¿De terciario y cuaternario? ¿sí? Ya. Precisamente porque la terciaria, si se fija, tiene una estructura determinada. No sé si aquí, esperamos, la vamos a buscar. Vamos a poner un ejemplo de la hemoglobina, ya que el ejemplo más clásico de esto. Deja abrir el Chrome. Acá esto escuchan la música, no se escuchará al final. Acabé de No se repente me escuchan. interrumpí. Ni se escucha ahora. Le voy a poner un poquito aquí. Ya. ¿A todos ustedes cuando estudian lo hacen con música o lo hacen así en completo silencio? Yo completo el silencio porque si no después me pongo a cantar. Sí, yo igual. O Eso pongo pasa. música, pero Yo igual sin me pongo a letra. cantar. Yo pongo música, pero sin letra, así como puro instrumental. Sí, esa es la gracia, porque en realidad cuando hay letras como que te vais cantando y no podéis parar de cantar y no sé. Hay personas como yo que estamos constantemente dando una melodía, algo así, entonces como que al menos a mí me distrae mucho. Cuaternario. Ya. Ya. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo, ¿ya? Aquí nosotros tenemos una estructura cuaternaria precisamente porque está formado de varios conglomerados moleculares, ya grandes. Cada color y forma representa una proteína distinta. E incluso hay segmentos de la proteína en que es como una serpentina, ¿ya? Esa estructura se llama alfa hélice y si se fijan hay como un hilitos también, ¿ya? Ese otro tipo de conformación. Entonces cuando usted encuentre que hay distintos tipos de plegamientos y distintos complejos, en este caso distintos tipos de, ¿cómo se llama? De segmentos de la proteína o grupos de la proteína, usted puede decir que se trata de una proteína cuaternaria. Por ejemplo, la hemoglobina. Ya. Precisamente esta es la hemoglobina. Ponerla acá. En que esta representación es más bonita, es más fidedigna, la verdadera. Ya. ¿Se acuerdan de la hemoglobina? Además que la han escuchado alguna vez, una proteína, precisamente que nosotros encontramos en los glóbulos rojos de todos los mamíferos, ¿ya? Y nosotros pertenecemos a ellos, obviamente no son iguales, hay distintas características, la sangre, precisamente, la hemoglobina de un conejo es distinto a la de nosotros, ¿ya? Pero quizás no tan distinta. Ahora, Profe, dependiendo de la calidad evolutiva que tengamos, dígame. pero va a depender del tipo de sangre también, ¿o no? El tipo de sangre tiene que ver más que nada no con la forma de la proteína de la hemoglobina, sino con otras moléculas que están permanentemente dando vueltas y que son parte de su configuración como ser humano, ya como el complejo MSH, ya son una molécula realmente pequeña que tienen todas las células de nuestro cuerpo y que nuestro sistema inmune reconoce como propias, ¿ya? El sistema inmune, antes de ser un sistema de defensa, es un sistema de vigilancia, ¿ya? El sistema inmune reacciona precisamente cuando entra algo desconocido a nuestro cuerpo, ¿ya? A cualquier fragmento de moléculas que no pertenezca a nosotros,
muchas veces el sistema inmune lo reconoce y empieza a tener una respuesta frente a él. Ya iba a tener dos tipos de respuestas, una moral y otra adaptativa, etc. Eso da para mucho. Pero todos nosotros tenemos distintos tipos de moléculas, ya todos somos distintos en ese caso. Por lo tanto, hacer precisamente algunos trasplantes de órganos, por ejemplo, es realmente complejo. Se requiere, por ejemplo, que nuestras moléculas que a usted lo identifican como usted, que es su sistema inmune que lo identifica como usted, debe ser muy parecido a la de la persona con la cual usted va a recibir el trasplante, si es que se hiciese el trasplante, ¿ya? Y es por eso que la gente más cercana o que más se va a parecer a usted es precisamente su hermano o su hermana, precisamente porque tiene el mismo genoma, aquel del papá y de la mamá, y posteriormente el papá o la mamá o precisamente los abuelos. Se parece a cuando se enredan los teléfonos de casa. Tal cual dice Martín. Ya se parece a un cable de teléfono mal enrollado, la verdad. Deje poner aquí de nuevo el PPT. Profe, Dígame. yo tengo una duda que, por ejemplo, si miramos la segunda estructura de la proteína, la estructura es bastante parecida a la del ADN, entonces quizás en el pasado también por eso los científicos creían que el ADN estaba compuesto por proteínas. Precisamente los científicos creían que el código genético, la molécula de la vida, era una proteína precisamente porque las proteínas tienen distintas formas, tienen funciones que son realmente específicas. ¿Ya? Para una función hay una proteína distinta que la hace. ¿Ya? Por lo tanto, como la información genética es tan compleja y debe estar encriptada tan bien, lo más probable es que lo científico y lo más razonable es que sea una proteína, ¿ya? Porque en su caso los ácidos nucleicos, como vamos a ver un poquito más adelante, son series repetidas y bastante fome de puro aminoácidos que al parecer no tienen mucho sentido, o al menos no los tenían para la gente de la época. Recién hace 70 años conocemos y entendemos cómo se estructura el ADN y posteriormente la estructura nos reveló precisamente a los seres humanos cómo realmente se producía el proceso de reproducción. Recordemos que eso lo hicimos hace más o menos, serán unos 65 años, más o menos, que recién sabemos cómo o por qué un hijo se parece a sus padres, con una explicación real y concreta y basada en la evidencia. Imagínense cuánto tiempo hay de humanidad y cuánto tiempo llevamos sabiendo eso. Poco, ¿cierto? A ver si podemos contestar. La cisteína es un aminoácido que posee el grupo sulfidrilo. El grupo sulfidrilo es el SH, ¿ya? Azufre con hidrógeno, sulfidrilo, que le permite formar puentes de disulfuro con otras cisteínas, ¿ya? Los puentes de disulfuro son fuertes, ¿ya? Las proteínas deben ser estables, muchas de ellas. Por ejemplo, la encargada del movimiento o la contracción muscular. Una alta proporción de estas proteínas le confiere una mayor estabilidad en la conformacional a la proteína, mayor resistencia a la desnaturalización por temperatura o una menor sensibilidad a la desnaturación. Hay un concepto clave que ustedes deben conocer de las proteínas y que se llama desnaturalización o desnaturación. Ya lo he escuchado de ambas maneras. Y que se refiere cuando la proteína pierde de alguna manera la estructura. Y si pierde la estructura, se ve mermada la función. Y cómo precisamente podemos modificar la estructura de una proteína precisamente con calor, ya sometiéndola a calor. Si usted cuando precisamente pone un huevo a calentar, cambia la estructura química, o se endurece, el huevo queda duro después. Ahí usted desnaturó un montón de proteínas, ¿ya? Ahora precisamente los grupos sulfidrilo, los grupos que se forman de azufre son enlaces fuertes, ya por lo tanto es bastante difícil de poder
romper. ¿Cuál cree usted que es la alternativa correcta? Yo creo que es la B. B. Mayor estabilidad conformacional a la proteína. Y la 2, mayor resistencia a la desnaturalización por temperatura. Veamos la correcta. La correcta es precisamente la B. Aquí me faltó precisamente ponerlo. ¿Ya? Menor sensibilidad a la desnaturalización. Eso no, precisamente porque el grupo sulfidrilo o los enlaces que se forman de azufre entre las proteínas son fuertes, son de carácter fuerte, no es tan simple como por ejemplo un enlace débil, como por ejemplo el puente de hidrógeno. La siguiente tabla muestra una secuencia de aminoácidos. Espera un poquito, deje ver algo. Estoy como muy encorvado, ¿no? Todo esto ustedes que no, en realidad todos estamos, ambos, tanto ustedes como nosotros, estamos casi todo el día sentados, ¿no? Muchas veces es necesario que nosotros ya estiramos un poquito, estiramos los brazos, nos demos cuenta y tomemos conciencia de la postura en la cual estamos, ¿ya? Estírese, estírese. Cuando digo estírese, y acuérdese de hacer actividad física. Ya, sigamos. La siguiente tabla muestra la secuencia de aminoácidos de 3 péptidos y la temperatura de desnaturalización de cada uno de ellos. En el péptido 1, nosotros tenemos la siguiente secuencia de aminoácidos, por ejemplo, metionina, fenilmetionina, histidina, prolina, alanina, glicina, apergina, histidina, triptofano, isoleucina, prolina y cetina. ¿Ya? Esta proteína, o este péptido, mejor péptido, que mejora la definición, se desnaturaliza a los 37 grados. Es decir, que si usted aumenta la temperatura y somete a este péptido a una temperatura mayor a los 37 grados, lo más probable es que pierda su función porque precisamente pierda su estructura tridimensional. Ya cambie eso. Tenemos el péptido 2, dígame. ¿Hay que aprenderse los aminoácidos? No, no es necesario. ¿Ya? Usted tiene que saber cómo están unidos los aminoácidos. ¿Ya? Pero en la PSU, en la PTU, usted no le van a preguntar, por ejemplo, qué es la glicina. ¿Ya? O, lo más probable es que le hagan una pregunta, es que esté la glicina, y usted dice, es un aminoácido. Esa es la información. Ya, yo lo nombro precisamente porque llevo mucho tiempo estudiando esto. De acuerdo con estos datos, es correcto afirmar que, se me había olvidado decir, que la temperatura de desnaturalización precisamente del péptido 2 es 50 grados Celsius y del péptido 3 son 52 grados Celsius. De acuerdo con estos datos, es correcto afirmar, 1, la presencia del aminoácido cistidina aumenta la resistencia a la desnaturalización. 2, la temperatura de desnaturalización depende de la longitud del péptido. Y 3, la temperatura, por encima de 52 grados Celsius se verá muy afectada la función de los 3 péptidos. ¿Cuál cree usted que es la alternativa correcta y por qué? La gente respondiendo enseguida, bastante. Es la B, me dicen por acá. La C. Yo creo que es la B. ¿En la B también dicen? ¿Quién más dice que es la B? ¿Quién dice que es la C? ¿Es la A? ¿O las demás? Leo. Yo creo que es la E. Muy bien, acá tenemos. Me gusta. No estoy seguro, profe, pero estoy seguro de que la 3 sí es. Sí, profe, corrijo. Yo creo que es la E. Yo creo que es la E. La E porque si usted dijo que si tenía mucha temperatura, el aminoácido
iba como a perder su función, entonces ahí está diciendo que tiene 52 grados Celsius, o sea, está diciendo que la 1 y la 3 son las verdaderas. Ya. Para responder este tipo de preguntas muchas veces es necesario tener una estrategia predeterminada para ello, ¿ya? Y esta estrategia muchas veces consiste en descartar alternativas, ya si usted sabe una que es sí o sí, a partir de esa usted ve a las demás. Por ejemplo, yo hacía algo así, dígame. Por ejemplo, en la 3 dice, por encima de los 52 grados se verán afectadas la función de los 3 péptidos. Ya, pero hay 2 péptidos que están bajo los 52 grados que también se están viendo afectados. ¿Ya? ¿Y eso qué le dice? Que si tiene, por ejemplo, 53 grados, 55 grados Celsius, ¿cuáles péptidos se van a desnaturalizar? O sea, los 3. Precisamente. Es decir, Ya, sí, sí me a los cuenta. 52 grados Celsius se verá muy afectada la función de los 3 péptidos. Eso nosotros tenemos que es verdadero, ¿cierto? Estamos todos claros que esa es, ¿o no? Sí, profe. Ya. Sí. Entonces, una estrategia, o lo siento. Hoy se me olvidó, mire. A ver si. A ver. Bien. Ya, pero sí, tengo la visita. Pero todavía no sé ocupar muy bien. El problema es un poquito difícil. ¿Cambia? No, no cambia. No sé cómo se hace, la verdad. Parezco boomer. No, estoy dando Profe la está cara. con la goma. No se quería cambiar. Ya sabemos que esa es verdad. ¿Ya? Entonces nosotros vamos ahora a la alternativa y marcamos todas las que tienen 3. Es decir, que la alternativa quedaría en... Podría ser esta o podría ser esta, por descarte, ¿no? Entonces solo nos quedaría saber en este caso si precisamente descartar la 1, si es precisamente la presencia de los aminoácidos cistidina o cis aumenta la resistencia a la desnaturalización. ¿Cómo podemos saber eso? Porque en el péptido 1 no está presente el aminoácido cis, en cambio en el 2 y el 3 sí lo está y se ve que hay un aumento de temperatura. A ver, yo creo que una cosa fácil es precisamente contar cuánto cistidina hay. A ver, ¿cuánto cistidina hay acá? Ninguno, aquí hay 1, aquí hay 2, y aumentó en cuánto? En 50. Y precisamente aquí hay 1, 2, y nada más, pues. Tenemos la misma cantidad de cistidina tanto en el péptido 2 como en el péptido 3. Ahora, ¿la presencia del aminoácido cis aumenta la resistencia a la desnaturalización? No, No, no. eso no lo podemos saber con la información que tenemos acá, pues. Estamos claros, ¿no? Porque precisamente si tuviésemos, por ejemplo, 3 cistidinas y tuviésemos un aumento acá, podría ser que existe correlacionado, pero como no tenemos, no podemos inferir nada más. Y en ese caso solamente sería la número, o sea, oh, lápiz, borra, borra, borra. Precisamente sería la solo 3, ¿ya? ¿Hay dudas con respecto a esto? Cuéntame. ¿Se entendió? No, profe. Ya. Vamos a correr, vamos de nuevo. ¿Ya? Yo le dije que podía tener que era mejor hacerse una estrategia para contestar ciertos tipos de preguntas. Y en este caso nosotros teníamos esta tabla y solo sabíamos o teníamos una muy clara que era la 3. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros solamente nos vamos a fijar en las alternativas que contengan la 3, que es precisamente la C y precisamente la E. ¿Ya? Son nuestras dos posibles respuestas correctas. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es descartar si es que en este caso la 1 es correcta o no es correcta. Ahora, para descartar la 1, nosotros hicimos lo siguiente.
uno decía, precisamente la presencia de aminoácidos cis aumenta la resistencia a la desnaturalización. Eso quiere decir que nosotros deberíamos, de alguna manera, poder encontrar una relación entre la cantidad de cistidina y la temperatura de desnaturalización. Y nosotros no podemos inferir eso. Si bien aquí no está la cistidina, ¿ya? Y aquí sí, y aumentó la temperatura de desnaturalización, puede ser que quizá otro aminoácido también lo esté haciendo. Y en este caso, como son dos, cistidina, nosotros no podemos inferir que es realmente este aminoácido quien nos está dando la mayor temperatura de desnaturalización, ¿ya? Por lo tanto, como no podemos inferir eso, solamente decimos que es la 3. Solo 3. Aparte, para poder responder esta pregunta, si es que necesitamos mucha más información, por ejemplo, qué tipo de enlace se forma entre la cistidina y la prolina. Si es, por ejemplo, un enlace disulfuro, probablemente sí. Ahora sí se entendió. Yo sé que me estaban hablando. Ya. Profe, no entendí lo último que dijo. ¿Qué parte de lo último? Algo de los enlaces. O sea, la primera era como para saber, había como que pensar en los otros enlaces, algo así había dicho. Que precisamente el enlace, el grupo sulfidrilo, que es este, le da una mayor estabilidad a las proteínas, ya son enlaces fuertes. Por lo tanto, es mucho más difícil que las proteínas pierdan su forma o su estructura, o se altere su estructura si es que existen muchos grupos sulfidrilos. Y por lo tanto, esa estabilidad se ve reflejada en la temperatura de desnaturalización. Entonces, con la información que nosotros tenemos acá, realmente no podemos responder esa pregunta, porque no sabemos si, por ejemplo, entre la serina y una cistidina hay un enlace precisamente disulfuro. No nos dicen nada de eso. Por lo tanto, nosotros no podemos asumir, y por eso nosotros elegimos la solo 3. Voy a pasar a la siguiente, así no va a terminar. Funciones de las proteínas. Gente, aquí hay un montón de funciones. Las proteínas hacen de todo, gente, pero de todo, de lo que se imagine. ¿Ya? Hay proteínas que son estructurales, ¿ya? Que forman parte de las membranas celulares, componen el citoesqueleto, actúan como receptores de moléculas, tienen función enzimática, ¿ya? Las enzimas son catalizadores de reacciones químicas, ¿ya? Hace que ciertas reacciones químicas optimicen, ¿ya? Su rendimiento muchas veces. Se ha preguntado alguna vez por qué, si es que usted ha visto, no sé, esos videos en que empiezan a quemar los chitos y le prenden fuego, o a las ramitas, a las papas fritas. ¿Han visto esos videos, no? Sí, profe. Ya. Y si usted le toma un chito o un dorito y le pone fuego, lo más probable es que se encienda eso. ¿Por qué no ocurre eso en nuestro cuerpo? Y no ocurre precisamente porque en nuestro cuerpo las reacciones químicas son controladas, ¿ya? Y son controladas minuciosamente por este grupo de proteínas llamadas enzimas, ya que van a estar regulando cada una de esas reacciones químicas. Las proteínas también tienen función hormonal, como por ejemplo una de las más típicas es la insulina. Insulina, ¿ya? El glucagón, la hormona del crecimiento, la hormona antidiurética, la que usted precisamente es la que hace que nuestro cuerpo se mantenga con la cantidad de agua suficiente, y es la cual precisamente es la que provoca la caña cuando las personas toman alcohol, ¿ya? Tenemos funciones de defensa, como por ejemplo aquí en lo siento, como en las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Ya hay proteínas que son transportadoras, como por ejemplo la hemoglobina, o las proteínas que están formando parte precisamente de las membranas celulares, como la bomba sodio y potasio, etc. Tenemos proteínas contráctiles como la actina y la miosina, que son bastante importantes porque constituyen las microfibrillas responsables de la contracción muscular.
y tenemos funciones energéticas. Esta es la menos habitual, precisamente, de las proteínas, que solo en condiciones extremas su cuerpo empieza precisamente a digerir proteínas. Cuando usted ya no tiene carbohidratos, no tiene lípidos, ya ahí usted se empieza a comer a sí mismo, ¿ya? Y es precisamente su cuerpo empieza a sacar energía rompiendo sus músculos, ¿ya? Su cuerpo se empieza a comer así solo. Y quedan los huesos después. Le pasa muchas veces a las personas que tienen trastornos muchas veces de anorexia, bulimia, etc. ¿Ya? Profe, entonces por eso cuando alguien muere así de hambre y queda como todo con hueso. Así es, pues. El cuerpo se empieza a comer a sí mismo tratando de sobrevivir. Ya somos una máquina de supervivencia. Nunca lo olviden. Y profe, uno se muere cuando se consume el corazón, ¿cierto? No, hay muchos tipos de muerte. De repente falla el corazón, de repente se produce un infarto, de Muerte repente cerebral. una muerte cerebral. Por ejemplo, yo tuve un familiar mío, mi abuelo precisamente se murió porque precisamente tuvo una lesión en la arteria aorta, se paró y se murió, y eso es bastante común que suceda, la verdad. Ya la mayor parte de las muertes son infartos o lesiones muchas veces cardiovasculares. Cuando las personas tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, la presión con la que golpea la sangre a las paredes de la arteria es mucho más elevada de lo cual sería en una persona normal, sin la enfermedad. Por lo tanto, se van desgastando las paredes de las venas y las arterias y pues, se pueden producir también esas fisuras que puede producir precisamente eso, ¿ya? Que se escape la sangre por algún lado del cuerpo. Y ahí es bastante difícil, ¿ya? Por eso es muy importante que usted se alimente bien, ¿ya? Para que no adquiera ese tipo de enfermedades crónicas. Recordemos que 1 cada 10 chilenos tiene diabetes, lo cual habla de una tasa, pero ya cercana a la de Estados Unidos, ya más o menos lo que nosotros tenemos en Chile, precisamente por la mala cultura, y también hay un factor económico y social detrás de ello, ¿ya? Como la mayoría de las cosas, en la realidad no todo es tan simple como poder decir que una causa o una cosa tiene como consecuencia la otra, ¿ya? En la realidad todo está mezclado. Por lo tanto, es bastante más difícil dar con las soluciones. Y por ello, la gente tiene que trabajar en grupo, ¿ya? Y de distintas áreas. Todos tienen que conversar. O sea que hay de 3 a 4 diabéticos, no, porque nosotros no somos la población de riesgo. Ya nosotros somos jóvenes, a no ser que ya usted tenga... no, en realidad es muy difícil que usted tenga ese tipo de enfermedades, porque usted es joven. Lo más probable es que si usted se cuida, usted la está produciendo, se la va a manifestar muchas veces, quizás cuando llega a los 30 años como yo, pero yo me cuido. Yo sé biología. Ya, llegamos a la otra molécula. Realmente importan que las proteínas estaban compuestas por, déjame ponerla acá. Las proteínas estaban compuestas por, ¿a dónde está el colorcito? El rojo. Estaban compuestas por chons, ¿ya? Nuestros ácidos nucleicos van a estar compuestos por otra cosa, no va a estar compuesto por azufre, sino va a estar compuestos por precisamente fósforo, ¿ya? Y le voy a poner acá. Fósforo. Disculpe lo ordinario de mi letra, la verdad. Las unidades estructurales básicas de los nucleótidos son, o sea, de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Ahora, los nucleótidos son un poquito más complejos que las otras moléculas. ¿Ya se acuerda el enlace glucosídico, el enlace, fue literalmente el enlace peptídico? Oh, lo siento. ¿Terminé esto? No sé por qué se cerró esto. Bien. En este caso nosotros vamos a tener distintos tipos de enlaces.
Nosotros podemos tener enlace fosfodiéster, ¿ya? Que precisamente va a estar uniendo precisamente las cadenas o la hebra, los puentes de hidrógeno que se va a formar entre las hebras, y precisamente cuál es la función biológica que tienen los ácidos nucleicos, es almacenar y transmitir la información genética, lo cual es bastante importante, ya es el mensaje, ya es la información. Información. Ahora, cualquier error que ocurra en la información, eso va a quedar para siempre ya. Acuérdense que no pueden, un bebé no puede volver de nuevo al útero de la madre y volver a hacer. Entonces, si hay algún tipo de error en el copiado de la información o en la repartición de ella, posiblemente se pueda ver algún defecto genético o alguna condición genética. Tenemos dos tipos de moléculas que están formadas por ácidos nucleicos, y una es el ADN y la otra es nuestro querido ARN. Me imagino que no han escuchado estas moléculas, ¿cierto? Sí, profe. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata cada una de ellas dos. Esta es la representación gráfica de cómo se vería precisamente esta estructura de ADN doble hebra. Ahora, los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos y están formadas por tres cositas. Están formadas en una parte, la pluma, por las bases nitrogenadas, ¿ya? Y la base nitrogenada va a tener lo siguiente. Va a tener una adenina, ¿ya? Que es una base púrica, ¿ya? Y que se va a encontrar en este sector. Esto es una base nitrogenada, ¿ya? Si se fija, aquí hay un anillo y aquí hay dos anillos, ¿ya? Hay otras bases nitrogenadas que tienen solo uno, ¿ya? Y va a ver un poquito más adelante de qué depende eso. Posteriormente, lo siento, vamos a tener una pentosa, vamos a tener un azúcar, acuérdense, y este azúcar cambia a la lápiz, acá está. Se va a llamar ribosa, ¿ya? ¿Por qué? O sea, se va a llamar pentosa porque ¿cuántos carbonos va a tener? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Por eso se llama pentosa, acuérdense, ¿ya? Y una ribosa es una azúcar de 5 carbonos, y esto va a estar unido, este carbono va a estar unido precisamente a un grupo fosfato. Que me queda feo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, qué malo, Dios mío. Ya. Como les estaba diciendo, hay distintos tipos de bases nitrogenadas, ¿ya? Y nosotros las vamos a clasificar precisamente en dos. A una las vamos a llamar pimidinas, y que va a ser precisamente las que tienen un solo anillo. Un anillo le voy a poner. Y las purinas, que van a tener dos anillos. Esto es realmente importante porque precisamente las bases nitrogenadas van a estar enfrentadas una al frente de otra en el ADN, ¿ya? Formando lo que se llama la complementariedad, ¿ya? Pero vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a pasar un poquito a las pentosas. Nosotros vamos a tener dos. Profe, ¿puede retroceder? Eso mismo. Ya, teníamos las pirimidinas que tienen un anillo y las purinas que tienen dos anillos. Dos. Y vamos a tener la adenina y la guanina. Y dentro de las pirimidinas vamos a tener la citosina, la timina y el uracilo. Cada una de ellas va a tener una letra que la va a representar en particular, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del código genético y hablamos precisamente de una citosina, nosotros la vamos a representar solamente con la letra C. Cuando hablamos de una timina, una T y un uracilo en la U. Ahora, esta molécula del uracilo solamente la vamos a encontrar en una molécula que se llama ARN. ¿Ya? Profe. Todas las demás van a pertenecer al ADN. Cuénteme. Y así no se va a confundir con los elementos. ¿Cómo con los elementos? Por ejemplo, a la citosina no se va a confundir con el carbono. No, porque precisamente a los carbonos generalmente en esta estructura no los ponen. Ya aquí los ponen de representación, pero generalmente cuando los biólogos intentan responder esto, le ponen el mono así nomás. ¿Ya?
Y usted sabe que eso es precisamente una base nitrogenada. Ahora, cuando nosotros, la pregunta le va a hablar precisamente del código genético, y del código genético usted va a saber que la C es citina, la T es timina, el uracilo precisamente es la U, la adenina es la A, ponerla acá, y la guanina es la G. ¿Estamos con eso? Profe, Ay, quería poner acá, ya, dígame. el uracilo solo se encuentra en el ARN, ¿cierto? Sí, este es propio de la ARN. Ya, profe, gracias. Vamos a los azúcares, que tenemos dos tipos de monosacáridos, lo siento, y que una se va a llamar desoxirribosa. No, primero voy a ir con la ribosa. ¿Ya? Ya. La ribosa va a constituir de lo siguiente, ¿ya? Yo le había dicho que no le ponían precisamente los carbonos. Acuérdense acá. Aquí teníamos todos los carbonos, ¿ya? Pero cuando se representan, generalmente les ponen el punto nomás, ¿ya? Pero aquí nosotros sabemos que aquí el que se está uniendo es un carbono, y este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4, y este de arriba es el carbono número 5. Ahora, esta molécula es la primera que se escribió, ¿ya? Y se le puso el nombre de ribosa. Ahora se dieron cuenta que hay otro tipo también de molécula que también es una pentosa, pero tiene la única diferencia es que este OH en el carbono 2 acá no tiene oxígeno, ¿ya? Por lo tanto es desoxirribosa, ¿ya? Le falta precisamente, la palabra lo dice, este oxígeno, ¿ya? Que no está presente. No está presente, es la desoxirribosa, y es precisamente esta desoxirribosa la que va a constituir al ADN. Ahora, cuando usted le pregunten de desoxirribosa, usted automáticamente piense en ADN, y usted cuando le dicen ribosa, usted piense en ARN. ¿Dudas? ¿Qué hora es? Que no tengo. Ninguna duda, profe. El siguiente, la última, para terminar, ¿ya? Son los fosfatos, ¿ya? Y esto es extremadamente importante, ¿ya? Gente, aquí toda la concentración del mundo, porque esto sí es realmente importante y sí lo preguntan mucho en la PTU. Ojo, ¿ya? El enlace fosfodiéster, ¿ya? Y que precisamente es lo que va a estar uniendo, lo que va formando las hebras, ¿ya? De la molécula de ADN. Por lo tanto, es súper importante que ustedes reconozcan dónde se forma. Y cuando nosotros vamos a entrar precisamente a biología molecular más adelante, vamos a estar todo el rato hablando precisamente de los enlaces fosfodiéster o de los fosfatos que vamos a estar cortando o que vamos a estar uniendo precisamente en los distintos procesos moleculares. Ahora, los fosfatos se ubican en el carbono 5 de la pentosa, acuérdense. Este es el 1, 2, 3, 4, y este es el 5. ¿Ya? Va a estar unido al 5, a este de acá. Siempre va a estar unido a ese, no lo confunda, ¿ya? Puede ser que le pregunten de este mismo, ¿dónde está unido el fosfato? Usted le tiene que decir que es el 5, es el que está acá, ¿ya? Este tipo de enlace se llama enlace fosfodiéster. Nosotros tenemos un detalle acá, ¿ya? ¿Cómo se unen precisamente estas moléculas, estos monómeros de nucleótidos? Precisamente por enlace fosfodiéster. Y este enlace fosfodiéster trata del carbono 5, fíjese acá, este es el carbono 5, va a estar unido a este oxígeno, y este OH va a estar unido precisamente al carbono 3 de la molécula superior, o como usted lo quiera decir. Lo puede ver al revés también, que el carbono 3 va a estar unido al grupo OH del nucleótido inferior en precisamente la hebra de ADN. ¿Siempre se une al carbono? Sí. ¿Ya? Siempre se une al carbono. Por eso el carbono es el elemento central que compone la vida y que compone a todos los seres vivos. Por eso es tan importante que usted conozca muchas veces la
porque el carbono es tan importante precisamente por su tetravalencia, como le había dicho el compañero de la clase anterior. Ahora, este es lo que tenemos acá, al parecer la primera imagen, que tenemos de lo que sería un ácido nucleico como tal, ¿ya? Esa es la estructura, con una base nitrogenada, con un azúcar, fíjese acá, y con un grupo fosfato. Estas tres cositas, base nitrogenada más el azúcar, más el grupo fosfato, van a estar formando precisamente la estructura de los ácidos nucleicos. ¿Alguna duda con respecto a eso? Me quedó súper fea la última. Profe, Dígame. a lo que me refería era, ¿siempre se une con carbono? ¿O hay ¿Sí? otro tipo de elementos que se unen? ¿Dónde? Digo, por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, en el azúcar, cuando se une el grupo fosfato, por ejemplo, si se une con hidrógeno, que está ahí al lado, ¿se puede? No, porque mira, ese hidrógeno, por ejemplo, ya no se encuentra acá, ya precisamente porque este va a salir como producto y solamente se va a quedar el carbono, el oxígeno y de ahí el fosfato. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes se van a unir con en este caso, este carbono? Se va a unir con un oxígeno, ¿ya? Y los oxígenos van a estar unidos a los carbonos. ¿Estamos? El desecho Sí. siempre va a ser una molécula de agua, ¿ya? Y ahí está, déjenme ponerla acá. Y ahí precisamente va a estar este oxígeno este OH, ¿ya? Este tiene un oxígeno y precisamente es el que va a ser desechado en esta molécula de agua. Ahora, el ATP, no sé si ustedes han escuchado esa molécula antes, el ATP. Esa se llama adenosín, ¿o no? Nada que ver. Adenosín trifosfato, esa ¿ya? misma. Es un nucleótido, ¿ya? Pero esta molécula es especial, ¿ya? Es un caso especial dentro de todas las otras moléculas de nucleótido precisamente porque se ocupa como moneda energética. Esta molécula guarda energía en los enlaces de los grupos fosfatos, la que se libera cuando se rompen. Es la molécula que aporta energía a todos los procesos celulares. Cuando usted se come un pan, come carbohidratos, come cualquier tipo de nutriente, ya el resultado de toda la digestión ya es precisamente la respiración celular, ya, y la respiración celular consiste precisamente en poder generar esta molécula, ya, el ATP. Y esta molécula se la conoce como moneda energética. ¿Han escuchado ese término o no? Yo Se sí, dice profe. moneda energética precisamente porque actúa tal cual moneda. Para realizar este proceso, ¿cuánto ATP necesito? 1, 2, tanto. ¿Cuánto vale este proceso? ¿Cuánto ATP vale este proceso? ¿Cuánto cuesta realizar este proceso? Cuesta 2 ATP. ¿Cuánto cuesta? 15. ¿Cuánto ATP cuesta? Por lo tanto, a eso es lo que me refiero cuando funciona como moneda energética. Ahora sí. El mercado negro de ATP subasta. Eso por ahí. Ya. ¿Cómo va a funcionar esta molécula, estos nucleótidos? Precisamente rompiendo precisamente estas moléculas. ¿Ya? Este es un ATP, adenosín, porque tiene adenina, trifosfato, eso quiere, le voy a poner aquí, trifosfato, 3 grupos fosfato, 3 grupos fosfato. Bien. Cuando
cuando tenemos esta molécula con esta configuración, ya nosotros decimos que está cargada energéticamente, porque está al tope, tiene sus 3 fosfatos unidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el ATP para poder precisamente llevar esta energía a otro lugar? Precisamente es romper estos enlaces, y al momento de romper este enlace se genera energía, y precisamente el ATP pasa a otra molécula que se llama ADP, que es adenosín difosfato, ¿ya? Y eso quiere decir que está menos cargada energéticamente. ¿Ya? Ese es el caso especial precisamente del ATP, ya que funciona como moneda energética. Ahora también creo que también está la molécula de CTP, que en vez de una adenina funciona con, ¿cuánto se llama? Con este nucleótido, la C, es la citosina. Lo siento, mi memoria me está fallando. Aunque esto muchas veces, ya. Y vamos a ver esto. El ADN versus el ARN, ya casi siempre hay confusiones entre estas dos moléculas, precisamente porque ambos son nucleótidos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ahora, si nosotros vemos estructuralmente el nucleótido, ya nosotros vamos a tener que la única diferencia que nosotros podemos ver es precisamente en la ribosa, porque ambas tienen las bases, tienen el grupo fosfato, y lo único que dista es precisamente esto, ¿ya? Que usted pueda conocer, que usted sepa que el ADN tiene desoxirribosa y el ARN ribosa, le va a servir para contestar un montón de preguntas, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que usted sepa mínimo eso, ¿ya? Que el ADN es desoxirribosa y el ARN es ribosa tal cual. ¿En qué consiste precisamente en este grupo el OH que la desoxirribosa no la tiene? ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de base nitrogenada nosotros podemos encontrar en el ADN? Vamos a encontrar la timina, vamos a encontrar la adenina, la citosina y la guanina. ¿Ya? Esta de aquí es propia del ADN. Y por el otro lado, vamos a tener también la purina, la adenina, la guanina también, la citosina también, pero la diferencia va a estar precisamente acá, ¿ya? Y que esta, como dijimos, va a ser propia del ARN. Ya, en cuanto a la estructura, ya a la estructura polinucleotídica o las cadenas, las cuales se guarda información genética, nosotros vamos a tener que la diferencia del ADN versus el ARN va a tener que ver con las hebras. ¿Cuántas hebras tiene? El ADN tiene 2 hebras, ¿ya? Y van a estar enfrentadas con las bases una frente a la otra, ¿ya? Y esto es lo que le hablaba de la complementariedad, ¿ya? Siempre que nosotros encontremos una T, siempre va a haber una A. Siempre va a haber una A enfrente, y siempre que nosotros encontremos una G, ¿no es cierto? Al frente siempre vamos a encontrar una C, y así, tal cual se va a ir repitiendo esto, ¿ya? Y esto es un poco lo que desconcertaba precisamente a los biólogos, a los químicos que estudiaban la molécula de ADN a principios del siglo XX, ¿ya? Que básicamente no tenía ningún brillo esta molécula, precisamente porque se repite todo el rato infinitamente, no infinitamente, pero masivamente, ¿ya? Entonces, no le encontraban la gracia a esta molécula, por lo cual la mayoría de los biólogos y químicos en su momento se adhería a la idea de que precisamente la genética se encontraba en las proteínas, ¿ya? Ahora, la cristalografía de rayos X fue crucial para entender este tema de la estructura del ADN, ¿ya? Y los experimentos que realizaron a principios de siglo, algún emblemático como el de Hershey Chase, que precisamente dieron la evidencia más clara de que el ADN se encontraba, o sea, la información genética se
se encontraba en el ADN y no en las proteínas. Ahora, el ARN es una molécula que también contiene información genética, pero es una monohebra. Ya esta información genética es muchas veces transitoria. En el caso del ARN de mensajero. Ya, pero hay distintos tipos de ARN, como vamos a ver un poquito más adelante, como el ARN ribosomal o los ribosomas que están construidos por ADN, o sea, ARN, y también los ARN de transferencia, ¿ya? Que lo vamos a ver, lo más probable, creo que sepa que existen más tipos de ARN, solamente eso, lo vamos a ver en detalle las clases que siguen. Terminando, último. Tenemos el desglose del ARN, que es el ácido ribonucleico, que es esta estructura, ¿ya? Tienen las siguientes bases nitrogenadas, adenina, guanina, acuérdense que el uracilo es propio de ellos, acuérdense, y la citosina. De ventosa tenemos la ribosa, acuérdense que la desoxirribosa es la del ADN y corresponde a la unión de muchos nucleótidos y está formada por una sola cadena polinucleótida. Existen diversos tipos de ARN que tienen como función de codificar el mensaje genético del ADN, traducir la proteína, etc. Un poquito más de lo que hablamos, gente. Ahora, este es un mapa conceptual de lo que nosotros tenemos en total de las Profe, biomoléculas. ¿puede ¿Vieron? retroceder la diapositiva? Gracias. ¿Cuál? Hasta En la la del de la- ADN. Ya. ¿Qué lo comento? Gracias, profe. ¿Puede retroceder el anterior de ese, por favor, profe? Sí, ¿cómo no? ¿Ahí? Sí, gracias. Ya. Acuérdense, si ustedes creen que voy muy rápido, díganme nomás, párenme la moto nomás, pónganme el pare. Esto es para ustedes. Que no se lo olviden. Ah, espérense un poquito. Aquí Martín mandó el enlace que no pudimos abrir. ¿Ya? Ya. Vamos a ver cuando terminó el PDF. Vamos a la siguiente. Último repaso sobre la de la ADN. ¿Dónde estoy? No, aquí estoy escribiendo en el papel. Oh. Y ahora sí. Ya, el ADN está formado como cualquier nucleótido por bases nitrogenadas, por pentosas. ¿Y qué es lo otro que tiene? El grupo fosfato que no está presente acá, ¿cierto? ¿Cuál es base nitrogenada? La adenina, la guanina, la timina. Acuérdense que esta va a ser propia del ADN, es propia. Y la citosina, ¿ya? La ventosa se va a llamar desoxirribosa y la característica de esta molécula es que corresponde a la unión de muchos nucleótidos, ¿ya? Aquí en nuestra representación sería un nucleótido estaría acá, otro estaría acá, otro estaría acá, 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 etcétera, y estas serían las bases que están emparentadas y unidas entre sí, si se fijan, por complementariedad, ¿ya? La G siempre va a estar al frente de la C, como la A siempre va a estar al frente de la T, ¿ya? Eso es clave, ¿ya? Hay muchos ejercicios en la PTU y yo creo que más de alguno le va a dar precisamente con esto, con la complementariedad, ¿ya? Yo creo que cuando vamos más certero vamos a ver cuántos tipos de enlaces hay entre la G y la C, ¿ya? Y qué características o qué cosas nosotros podemos inferir. Desde allá yo le digo, si tiene más enlaces, la estructura es más que. ¿Qué piensa que puede ser si tiene más enlaces una molécula? Bueno, es más estable. Es más estable. Y de hecho nosotros podemos ver o podemos hacer un análisis molecular de distintos organismos y ver la composición del ADN de muchos
Y una de las cosas que sacaron los biólogos cuando estudiaron o trataron de descifrar el código de distintos tipos de organismos, hay un organismo llamado bacterias extremófilas, ¿ya? Que son aquellas bacterias que pueden vivir, por ejemplo, en los cráteres de los volcanes o en los salares, ¿ya? En el mar muerto, ¿ya? En condiciones extremas. Y ese tipo de formas de vida, precisamente su código genético, no se encuentra tan alterado y se encuentra más o menos estable precisamente porque tiene una gran cantidad de guanina con citosina. ¿Cuál es la gracia? Tiene un triple enlace, lo que lo hace a la vez más estable. Gente, dudas, escucho dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Le gustó la clase? ¿No le gustó? Estuvo buena la clase. Oh, bueno, a mí me gustó. Sí me gustó, aparte me hizo recordar a cosas que se me habían olvidado. Sobre todo Y la a mí música. igual. Aunque no se escuchó, estuvo buena ¿Qué no se escuchó? la música. Voy a poner la próxima música de estudio Ghibli, ¿ya? A ver si nos anima un poquito más. O nos da pena, ¿no? Quizás. Que igual es como La muy... pena, pues, profe. Profe tiene que poner el instrumental de Chayanne. Ah, no, ahí nos ponemos todos a bailar, po. Ahí no hay respeto por la clase, po. Vamos a ver el video ahora que teníamos pendiente, que nuestro compañero justamente nos mandó enlace efectivo. Déjame poner esto. Chayanne. Me dicen si no se escucha ya. Gente, necesito darle un contexto de eso a la gente que anda más o menos perdida. Ya lo que nosotros estamos viendo ahora es un enlace peptídico. Acuérdense que el enlace peptídico se forma entre dos aminoácidos, ¿ya? Y los aminoácidos es el monómero de las proteínas. Dicho eso, continuamos. Me siento como el Señor de los Anillos viendo esto, ¿no? Como que voy llegando a la luna, algo así. El Game of Thrones, como Game of Thrones, ¿cierto? Sí, es como demasiado, así como... vamos a la guerra. Gente, esta ha sido la clase de hoy día. Espero que le haya gustado, que le haya pasado bien. Espero que haya aprendido por sobre todas las cosas. Y nada, desearle un buen fin de semana, que ya se relaje. Debo nombrarle ya o recordarle que estamos pasando los momentos más críticos de la pandemia, quedan pocas camas. Si usted tiene un accidente, lo más probable es que no lo puedan atender, así de grave está esto. Así que no salga de su casa, ya, lávese bien las manos y cuide y proteja a su familia. ¿Ya? Eso, gente. Que les vaya muy bien, cuídense mucho. Si tienen alguna duda, consulta la puede hacer. ¿Ya? No hay problema. Nada, profe. Voy a Gracias, profe, por la repasar clase. todo Chao. lo que vimos. Y a gente que le vaya muy bien,
Cuídense mucho. ¿ya? Chao, profe. A la otra Chayanne, profe. Pero No, vamos a bailar, que me da risa. Chaito. Chao, profe. Cuídese. Ya, profe.